hasta el atril principal ubicado aquí al interior del Salón Nela Martínez para poder dirigirse ante el Pleno de la Legislatura en esta Comisión General. Momentáneamente ha quedado suspendida esta sesión para escuchar esta Comisión General. De la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador. Buenos días, señora Presidenta de la Asamblea Nacional, señora Guadalupe Llori. Buenos días, señora Vicepresidenta, señora Yesenia Guamaní. Señores, señoras asambleístas, muchísimas gracias por recibirnos. Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, nosotros y nosotras, a partir de las masacres, de la primera masacre de 23 de febrero, hicimos una petición al entonces presidente de la Asamblea Nacional y le solicitamos que varias organizaciones, varias instituciones comparezcan a rendir cuentas de lo que había pasado en ese momento en los centros de privación de libertad. Lo que ocurrió en ese momento es que pocas autoridades fueron llamadas y que nuevamente pudimos escuchar ese pase de responsabilidades de unos a otros y no asumir justamente el problema, la crisis carcelaria con la responsabilidad y con la urgencia y con la integralidad que demandaba la problemática. Ahora que la Asamblea Nacional dispuso la elaboración del informe a la Comisión de Soberanía, Integración, Seguridad Integral, la Comisión nos convocó a organizaciones de la sociedad civil para hacer un proceso de veeduría del trabajo que se llevó a cabo. Y estoy aquí por eso, porque nosotros y nosotras, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que somos 15 organizaciones de amplia trayectoria en el Ecuador, pudimos no solamente observar el trabajo que realizó la Comisión, sino también hacer aportes en ese proceso. Consideramos que este informe efectivamente recoge todas estas fuentes, todas las comparecencias, los aportes de la sociedad civil y pudimos también constatar cómo durante todo el proceso las y los asambleístas, las y los miembros de los equipos técnicos se sacaron la camiseta partidista y se pusieron la camiseta del Ecuador en los recorridos, en las solicitudes de acceso a la información, 26 requerimientos, 26 solicitudes de acceso a la información, más de 900 requerimientos se hicieron. Nosotros como organización civil tuvimos la posibilidad de conocer las respuestas de las instituciones y también el proceso de elaboración del informe y podemos dar fe de que este informe es un gran esfuerzo, una gran línea base para entender lo que ha pasado en los centros de privación de libertad, sin omitir las causales, ninguna de las causales que puede significar que si se las omite, no se aborde la problemática con la debida responsabilidad. Una de ellas, por ejemplo, es el tema del hacinamiento. ¿Qué causa el hacinamiento? ¿Por qué el hacinamiento en los grandes megacentros carcelarios? ¿Qué pasa con las políticas del uso abusivo del derecho penal, por ejemplo? Y aquí, como organización de la sociedad civil, nosotros estamos muy vigilantes de nuevos intentos de tipificar delitos con todos los cuestionamientos que ya existen, cuando uno de las problemáticas es justamente el uso abusivo del derecho penal y una de las recomendaciones que consta en el informe es justamente un análisis del derecho penal, pero sobre todo un análisis de la política criminal, un análisis de la política de rehabilitación para dar efectivas soluciones a la problemática. Aquí uno de los puntos que queremos anotar también es el uso del derecho penal para criminalizar personas defensoras de derechos humanos. Reclamamos como organizaciones de la sociedad civil que entre las personas asesinadas esté un defensor de la naturaleza como es Víctor Guayas y por ello justamente es nuestra preocupación de que no existan medidas de no repetición y frente a eso también señalamos, por ejemplo, que después de las masacres también ha existido
una nueva criminalización de personas defensoras de derechos humanos. Entre ellas me refiero a las 4 personas detenidas injustamente en el Cajas, que ahora son nuevamente criminalizadas por los militares y por la Fiscalía. En ese sentido, como organizaciones de derechos humanos, les pedimos a ustedes analizar ese informe con la debida seriedad, como digo, ponerse la camiseta del Ecuador, dejar la camiseta partidista fuera, porque todas las causas merecen ser tomadas en cuenta, merecen ser analizadas. Si no se entienden las causas, si no se entiende que es indispensable para garantizar la rehabilitación de las personas, garantizar que tengan vínculos con sus familias, vínculos humanos. Es necesario garantizar, por ejemplo, el acceso al agua, es necesario garantizar el acceso a la alimentación. Acompañamos a las y los asambleístas y pudimos identificar que, por ejemplo, en la regional de Cotopaxi, las personas tienen acceso al agua 1 hora al día, 2 horas al día, y que ese acceso al agua se realiza a través de los excusados. Y eso no es aceptable. Esa situación de indignidad ha pasado durante años en nuestro país y es momento de que ustedes lo aborden, porque esas condiciones de indignidad también son causa de la violencia que sucede en las cárceles. Ahora a la Asamblea también le corresponde ver cómo soluciona el problema de hacinamiento a través de sus competencias. En la Asamblea Nacional está una solicitud de amnistías para varias personas defensoras de derechos humanos. Ustedes les demandamos que por favor de forma urgente las analicen y también analicen la posibilidad de indultos humanitarios a todas las personas que se encuentran privadas de libertad y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y que ustedes en este momento también tienen la competencia para reducir el hacinamiento. Pero más allá de todo, les pedimos que analicen las conclusiones del informe, que analicen las recomendaciones del informe y que si tienen mejores recomendaciones, que vayan más allá, si encuentran otras causales más allá del informe, las aborden. Menos no, más sí. Ese es el pedido de las organizaciones de la sociedad civil. Se requiere que ahora ustedes, a través de ustedes, se presione al Ejecutivo para que la política pública incorpore, como dice el artículo 85 de la Constitución, las voces de las organizaciones de la sociedad civil, las voces de las personas destinatarias de la política pública, como son las personas privadas de libertad y sus familias, porque si no, la política pública no va a responder a las necesidades y a la situación efectiva de las personas a las que pretende garantizar sus derechos. Y por último, hago énfasis en una de las recomendaciones del informe, es que las personas que han sido víctimas de la negligencia estatal, que es una grave violación de derechos humanos, sean reparadas integralmente. A ustedes como Asamblea les compete cumplir también esa recomendación y garantizar desde esta institución, desde esta Asamblea Nacional, una ley que les repare integralmente a todas las víctimas y a sus familias en los derechos que han sido vulnerados. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos la intervención